La vida de Thomas Engel parecía demasiado perfecta para ser verdad, y tal vez eso era precisamente lo que era, demasiado perfecta. A sus 42 años, este exitoso empresario de Múnich tenía todo lo que siempre había soñado: una próspera empresa de consultoría financiera, una espaciosa casa en el barrio de Bogenhausen y Sabine Hoffmann, la mujer que creía que era su alma gemela. Sabine tenía 38 años cuando todo empezó a desmoronarse, aunque Thomas no lo sabía en ese momento. Ella era coordinadora de recursos humanos en una multinacional alemana, conocida por su dedicación al trabajo y por esa sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Los dos se conocieron en 2015, en una conferencia empresarial en Frankfurt, y lo que comenzó como una conversación casual sobre las tendencias del mercado, rápidamente se convirtió en algo más profundo. Tenía esa energía, contaría Thomas años más tarde a los investigadores, con la voz aún cargada de una mezcla de nostalgia y dolor. Cuando Sabine entraba en una habitación, simplemente se notaba. No era solo su aspecto, era la forma en que conectaba con la gente. ¿Cómo te hacía sentir especial? La boda tuvo lugar en junio de 2016, una ceremonia íntima en las montañas de Baviera, con solo familiares cercanos y amigos íntimos. Sabine insistió en que fuera algo pequeño y discreto, algo que Thomas atribuyó a su personalidad reservada. Siempre decía que prefería la calidad a la cantidad, recordaba. Me parecía encantador. Los primeros años fueron de hecho felices, o al menos eso parecía. Thomas trabajaba muchas horas construyendo su empresa, mientras que Sabine gestionaba equipos y proyectos complejos en su multinacional. Cenaban juntos cuando podían, viajaban ocasionalmente a ciudades europeas los fines de semana y hablaban de tener hijos cuando fuera el momento adecuado. Pero había señales, pequeñas y casi imperceptibles señales, que Thomas solo reconocería mucho más tarde. Sabine era extrañamente reservada sobre su pasado. Cuando se le preguntaba por su familia, se volvía vaga, mencionando padres fallecidos y parientes lejanos con los que había perdido el contacto. Sus fotos de la infancia eran escasas, siempre con explicaciones sobre mudanzas frecuentes o álbumes perdidos. Y estaba esa peculiaridad con los teléfonos. Sabine cambiaba de número con regularidad, alegando preocupaciones por la privacidad y el spam. Pensaba que estaba siendo moderno y respetuoso, admitiría Thomas más tarde. Ella decía que valoraba su privacidad, que había tenido relaciones anteriores en las que se había sentido asfixiada. Yo quería ser diferente, darle espacio. ¡Qué idiota fui! Marzo de 2020 trajo consigo la pandemia y con ella cambios en el ritmo de vida de todos. Thomas empezó a trabajar más desde casa, y fue durante ese periodo cuando notó algo extraño. Sabine parecía cada vez más ansiosa, especialmente cuando recibía llamadas. Salía de la habitación, hablaba en voz baja, y cuando Thomas le preguntaba, lo achacaba todo al estrés del trabajo o a problemas con el equipo. Había una tensión creciente, recuerda Thomas. Pero yo estaba tan centrado en mantener mi negocio en funcionamiento durante la crisis que simplemente no le pregunté lo suficiente. Ella decía que todo iba bien y yo la creía, porque uno cree a las personas que ama, ¿no? Entonces llegó octubre de 2020, el momento que dividiría la vida de Thomas en antes y después. Sabine anunció que tenía que hacer un viaje urgente de trabajo a Hamburgo, una importante fusión corporativa, reuniones que no podían hacerse virtualmente, asuntos demasiado delicados para videollamadas. Estaría fuera 3, quizá 4 días como máximo. Incluso la llevé al aeropuerto, contaría Thomas, con la voz ligeramente quebrada. Estaba nerviosa, pero lo atribuí a la importancia del viaje. Nos besamos, me dijo, te quiero. Cogió su maleta y entró en la terminal. Me quedé allí mirando hasta que desapareció entre la multitud. Esa fue la última vez que vi a Sabine Hoffmann,
o al menos la última vez que vi a la mujer que creía que era Sabine Hoffman. Las primeras 24 horas transcurrieron con normalidad. Mensajes de texto ocasionales, reunión productiva, el hotel está bien, te quiero. Entonces, al segundo día, los mensajes dejaron de llegar. Thomas intentó llamarla, pero le saltaba el buzón de voz. Le envió mensajes sin respuesta. Probó con el teléfono de su trabajo. No podemos localizar a la empleada en este momento. Al tercer día, la preocupación se convirtió en pánico. Thomas llamó al hotel de Hamburgo que Sabine había mencionado. «Lo siento, señor, no tenemos ningún huésped registrado con ese nombre». Intentó llamar a otros hoteles. Nada. Se puso en contacto con su empresa. «Señor Engel, no había ningún viaje de trabajo programado a Hamburgo. Sabine Hoffman pidió la baja por enfermedad hace 2 semanas». El mundo de Thomas se derrumbó en ese momento. Corrió a la comisaría con las manos temblorosas mientras rellenaba el formulario de persona desaparecida. Los policías fueron corteses, pero escépticos. Al fin y al cabo, los adultos tienen derecho a marcharse. Pero comenzaron a investigar. Lo que descubrieron en las primeras semanas fue inquietante. El teléfono de Sabine se desconectó permanentemente justo después de que ella entrara en el aeropuerto. Las cámaras de seguridad mostraron a una mujer que coincidía con su descripción entrando en la terminal, pero nunca embarcando en ningún vuelo. Su cuenta bancaria conjunta con Thomas tuvo un retiro significativo 2 días antes de la desaparición. Y luego, la bomba. Sabine Hoffman tenía una cuenta bancaria separada que Thomas desconocía por completo, vaciada en el mismo periodo. Fue entonces cuando me di cuenta, diría Thomas más tarde, de que no tenía ni idea de quién era la mujer con la que me había casado. Los primeros meses tras la desaparición de Sabine fueron un infierno burocrático y emocional para Thomas Engel. Se dividió entre interminables reuniones con la policía, intentos desesperados por contactar con cualquier persona que pudiera tener información, y noches de insomnio en las que revisaba cada momento de los últimos 5 años, buscando pistas que se le habían escapado. La investigación fue asumida por la detective Petra Lehmann, una veterana de 48 años de la policía de Múnich, conocida por su tenacidad en casos complejos. Petra lo había visto todo en sus 23 años de carrera, pero había algo en este caso que le inquietaba profundamente. Cuando los adultos desaparecen voluntariamente, suele haber un patrón, le explicó a Thomas durante una de sus reuniones. Problemas financieros, un amante, deudas de juego, algo así. Pero Sabine, ella lo planeó, y lo planeó muy bien. Los primeros hallazgos fueron devastadores. La cuenta bancaria secreta de Sabine, abierta 3 años antes en un banco digital, había movido más de 180.000 euros durante el matrimonio. Pequeños depósitos regulares, cantidades que Thomas nunca notaría que faltaban en la cuenta conjunta. Ella estaba desviando dinero sistemáticamente, preparando su huida. Pero, ¿de dónde venía el resto del dinero?, se preguntaba Petra en voz alta, examinando los extractos. Sus depósitos solo suman 80.000 euros. ¿De dónde salieron los otros 100.000? La respuesta vino de una fuente inesperada. Klaus Becker, el mejor amigo de Thomas desde la universidad. Llamó a Thomas una noche, con voz vacilante y cargada de culpa. «Thomas, yo tengo que contarte algo. Sabine me pidió dinero prestado hace 2 años. Dijo que era para ayudar a una hermana enferma que tú no conocías, que quería mantenerte al margen del estrés. Le di 35.000 euros. Nunca me los devolvió». Thomas se quedó en silencio durante un largo rato. «¿Le ha hecho eso a alguien más?» Klaus respiró hondo. «Hablé con Philip y Sebastian. También les pidió dinero a ellos. Historias similares. Siempre una emergencia familiar. Siempre pidiendo discreción para no preocuparte». Petra amplió la investigación.
Las entrevistas con otros amigos y conocidos de la pareja revelaron un patrón inquietante. Sabine había pedido prestado dinero al menos a 7 personas diferentes del círculo social de Thomas, siempre con historias emotivas y plausibles, siempre pidiendo discreción. En total, había recaudado más de 95.000 euros. No solo planeaba dejarte, le dijo Petra a Thomas con voz amable pero firme. Estaba financiando algo, una nueva vida probablemente. La pregunta es, ¿dónde y con quién? La respuesta comenzó a surgir cuando Petra decidió investigar más a fondo la identidad de Sabine. Lo que descubrió fue impactante. Sabine Hoffman existía, pero la Sabine Hoffman que figuraba en el certificado de nacimiento había muerto en un accidente de coche en 2010, a los 28 años, en una pequeña ciudad cerca de Stuttgart. Robo de identidad, explicó Petra, mostrando los documentos a Thomas. La mujer con la que te casaste asumió la identidad de alguien que había fallecido. Obtuvo documentos falsos, muy buenos, por cierto, y construyó toda una vida sobre una mentira. Tomás sintió como si el suelo se le escapara bajo los pies. Entonces, ¿quién es ella? ¿Cuál es su verdadero nombre? Aún no lo sabemos, pero lo averiguaremos. El equipo forense examinó cada rincón de la casa que Thomas y Sabine habían compartido. Encontraron pruebas inquietantes. Un segundo teléfono escondido detrás de un cajón de ropa interior, con mensajes borrados que los expertos intentaban recuperar. Un ordenador portátil que ella había perdido meses antes, encontrado en una caja en el ático, con el disco duro deliberadamente dañado. Y, quizás lo más revelador, un álbum de fotos escondido en el fondo de un armario. Fotos de Sabine con un hombre que definitivamente no era Thomas. ¿Lo reconoces?, preguntó Petra, mostrando las fotos. Thomas estudió las imágenes, con el corazón acelerado. El hombre de las fotos tenía unos 50 años, cabello canoso y una sonrisa segura. Él y Sabine parecían íntimos, abrazados, riendo, en varios lugares diferentes. Y lo más inquietante, muchas de las fotos eran claramente recientes, tomadas durante la boda de Thomas y Sabine. «Nunca he visto a este hombre en mi vida», susurró Thomas. El análisis de los metadatos de las fotos reveló algo crucial. Muchas fueron tomadas en Düsseldorf, una ciudad a más de 500 kilómetros de Múnich. Petra envió la foto del hombre desconocido a sus colegas de Düsseldorf, esperando que alguien lo reconociera. La respuesta llegó 3 días después y cambió por completo el rumbo de la investigación. El hombre era Bernd Hoffmann. Fíjense en la similitud con el apellido falso de Sabine, un empresario de 52 años de Düsseldorf, propietario de varias tiendas de electrónica. Y había más. Bernd Hoffmann estaba casado. Llevaba más de 20 años casado con una mujer llamada Martina Hoffmann. «Necesito que te sientes», le dijo Petra a Thomas cuando llegó a la comisaría para escuchar las novedades. Puso una foto sobre la mesa, una foto de boda de Bernd y Martina Hoffmann, fechada en 1998. Thomas miró la foto y sintió náuseas. Martina Hoffmann, la esposa de Bernd, era idéntica a la mujer que él conocía como Sabine. «No, no, no», Thomas negaba con la cabeza. «Eso no tiene sentido. No puede estar casada con 2 personas al mismo tiempo». «¿Cómo es posible?». Petra suspiró. «Bigamia. No es habitual, pero ocurre. Y en este caso, con identidades falsas y una planificación cuidadosa, ha conseguido mantener 2 vidas completamente separadas durante años». Se contactó inmediatamente a la policía de Düsseldorf. Visitaron a Bernd Hoffmann en su oficina. La conversación fue reveladora. Bernd se sintió confundido cuando los policías le preguntaron por su esposa Martina. «Está en casa, supongo». «¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo fue la última vez que vio a su esposa?».
Esta mañana, durante el desayuno. ¿Por qué me preguntan eso? Los policías le mostraron fotos de Sabine con Thomas. Bernd palideció. Esa es Martina, mi Martina, con otro hombre. ¿Qué está pasando aquí? Una búsqueda rápida reveló que Martina Hoffman tampoco estaba en casa. Sus compañeros de trabajo, ella decía que trabajaba a tiempo parcial en una boutique, dijeron que había renunciado repentinamente 2 semanas antes, alegando problemas de salud en la familia. Bernd estaba en estado de shock. Llevamos 22 años casados. Tenemos una hija de 20 años que está en la universidad. Martina no puede... Ella no haría eso. Pero lo hizo. La investigación reveló que Martina también tenía cuentas bancarias secretas. También había prestado dinero a amigos y familiares de Bernd. Y también había desaparecido sin dejar rastro, exactamente en la misma época que Sabine. 2 maridos, 2 vidas, una mujer, y nadie sabía quién era realmente. Llevaba años viviendo una doble vida, dijo Petra, mirando los tableros de pruebas que ahora cubrían toda una pared de la sala de investigación. Viajaba entre Múnich y Düsseldorf, utilizando los viajes de trabajo como excusa en ambos lados. Se había construido 2 identidades completas, 2 matrimonios, 2 redes de amigos. Thomas se reunió con Bernd unas semanas más tarde, en una cafetería neutral en Frankfurt, a medio camino entre sus ciudades. Fue un encuentro extraño y doloroso. 2 hombres completamente diferentes, unidos por la misma traición devastadora. «Tenéis una hija», dijo Thomas con calma. «¿Lo sabe ella?» Bernd negó con la cabeza, con los ojos enrojecidos. «Sophie Hoffman está destrozada. Adoraba a su madre. Ahora no sabe qué creer de nada». «Ninguno de los 2 lo sabemos», respondió Thomas. Pero la investigación estaba lejos de terminar, porque 3 meses después de la desaparición Petra recibió una llamada que lo cambiaría todo de nuevo. Era de un delegado de Stuttgart. Habían encontrado algo. La llamada de Stuttgart llegó una lluviosa tarde de enero de 2021. Petra Lehmann contestó el teléfono y escuchó la grave voz del detective Georg Barth, un colega al que conocía de conferencias policiales. «Petra, ¿sigues investigando ese caso de bigamia? ¿La mujer con 2 identidades?» «Sí, ¿por qué? ¿Tienes algo?» Hubo una pausa. «Será mejor que te sientes para esto. Tenemos aquí un caso que creo que es la misma mujer, pero no son 2 identidades, Petra, son 3. Lo que Georg reveló dejó a Petra sin aliento. En Stuttgart, a unos 220 kilómetros de Múnich, había otra denuncia de persona desaparecida. La mujer en cuestión se llamaba Anna Weber, tenía 36 años y estaba casada con Matthias Otto, un arquitecto de 45 años. Anna había desaparecido en octubre de 2020, exactamente en la misma época que Sabine y Martina. Petra pidió fotos inmediatamente. Cuando llegaron por correo electrónico, sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Era ella, la misma mujer. El color del pelo era diferente. Llevaba gafas que no usaba en las otras identidades, pero era sin duda la misma persona. «Dios mío», murmuró Petra, tenía 3 maridos al mismo tiempo. La revelación para Thomas y Bernd fue devastadora. Petra reunió a ambos hombres en su oficina de Múnich, junto con Matthias Otto, que había viajado desde Stuttgart para asistir a la reunión. La escena era surrealista. 3 hombres sentados en una sala, mirando fotos de la misma mujer con 3 identidades diferentes, 3 matrimonios, 3 vidas completamente separadas. Matthias era diferente de los otros 2, más joven, más callado, casi en estado de shock. «Solo llevábamos 3 años casados», dijo con voz débil. Pensaba que era perfecta para mí». «Cuéntanos sobre Anna», pidió Petra amablemente.
Matías respiró hondo. Nos conocimos en 2017, en una galería de arte en Stuttgart. Ella dijo que trabajaba en marketing digital, que era autónoma y que por eso viajaba mucho. Yo soy arquitecto, trabajo principalmente en la oficina, así que el hecho de que ella viajara constantemente nunca me pareció extraño. Decía que tenía clientes en Berlín, en Hamburgo, en Múnich y Düsseldorf, preguntó Petra. Matías asintió lentamente, con una mirada de comprensión en los ojos. Sí, constantemente. Pasaba días fuera, a veces semanas enteras, pero siempre volvía, siempre con historias sobre proyectos y clientes exigentes. Nunca dudé de ella. Thomas intervino con voz amarga. A mí me contaba lo mismo, viajes constantes, siempre trabajo, siempre una excusa perfectamente razonable. Bernd asintió. A mí también. Martina, o como se llame realmente, decía que trabajaba a tiempo parcial en una boutique, pero que también hacía consultoría de moda online. Los viajes eran necesarios para encontrar proveedores y clientes. Éramos unos idiotas. No eran unos idiotas, intervino Petra con firmeza. Ella era una profesional. Dejen que les muestre lo que hemos descubierto. Petra abrió un ordenador portátil y proyectó en la pared un cronograma detallado. Meses de trabajo de investigación habían reconstruido los movimientos de la misteriosa mujer a lo largo de los últimos 5 años. El patrón era aterradoramente metódico. Pasaba aproximadamente una semana con cada marido por turnos. Múnich con Thomas, luego Düsseldorf con Bernd, luego Stuttgart con Matías, y repetía el ciclo. Utilizaba los viajes de trabajo como excusa para sus constantes ausencias. 3 teléfonos diferentes, 3 números diferentes, 3 vidas digitales completamente separadas. Pero, ¿cómo lo organizaba todo?, preguntó Matías, incrédulo. ¿Cómo no cometió errores? ¿Cómo nunca confundió las historias? Es extremadamente inteligente, respondió Petra. Encontramos un cuaderno escondido en un apartamento alquilado en Frankfurt, una base neutral que utilizaba entre las 3 ciudades. En él tenía anotaciones detalladas sobre cada uno de ustedes. Sus preferencias, sus historias personales, incluso fechas importantes, los estudiaba como un papel. El descubrimiento del apartamento en Frankfurt fue crucial. La mujer había alquilado un pequeño estudio con otro nombre falso, Julia Krause, pagando siempre en efectivo. Era su centro de operaciones, donde guardaba las pertenencias de sus 3 identidades, donde planeaba sus movimientos, donde contaba el dinero que había robado sistemáticamente a todos los que la rodeaban. Dentro del apartamento, los investigadores encontraron 3 maletas parcialmente hechas, cada una con ropa y documentos correspondientes a una de sus identidades. También había una caja fuerte escondida en el armario. Cuando la forzaron, reveló 78.000 euros en efectivo, joyas valoradas en más de 50.000 euros, y lo más inquietante, 4 pasaportes diferentes, todos con su foto, pero con nombres distintos. 4 pasaportes, dijo Petra a los 3 hombres. Sabine Hoffmann, Martina Hoffmann, Anna Weber y Julia Krause. Todos falsos, todos meticulosamente creados. Tenía una red de contactos en el mercado negro de documentos. Estamos trabajando con la Policía Federal para localizarlos. Pero había algo más en el apartamento. Algo que cambiaría por completo su comprensión de quién era realmente esta mujer. En un cajón oculto, Petra encontró documentos antiguos, certificados, recortes de periódico, cartas y, por fin, una identidad real. Claudia Neumann, nacida en 1982 en una pequeña ciudad cerca de Leipzig, en la antigua Alemania Oriental. Este es su verdadero nombre, explicó Petra, mostrando el certificado de nacimiento original. Claudia Neumann.
Creció en un orfanato estatal después de que sus padres murieran cuando ella tenía 6 años. Historial de problemas de conducta en la adolescencia, pequeños hurtos, fraudes menores. Desapareció del sistema a los 18 años. Los recortes de periódico contaban una historia inquietante. En 2003, Claudia Neumann había sido investigada brevemente por fraude en un caso que involucraba a un hombre mayor en Berlín. Él le había prestado dinero antes de que ella desapareciera. El caso nunca llegó a juicio por falta de pruebas suficientes. «Lleva haciéndolo toda la vida», dijo Thomas con voz vacía. «No fuimos los primeros». «No», confirmó Petra, «y posiblemente no serán los últimos. Por eso tenemos que encontrarla». La investigación se amplió a nivel nacional. La Policía Federal Alemana, la Bundeskriminalamt, se hizo cargo del caso debido a su naturaleza compleja y multistatal. Se emitieron avisos a bancos, aeropuertos y fronteras. La foto de Claudia Neumann se distribuyó a las autoridades de toda Europa. Pero durante semanas no hubo rastro de ella. Era como si se hubiera evaporado. Hasta que, en marzo de 2021, llegó una pista inesperada. Un gerente de banco en Bremen, en el norte de Alemania, reconoció la foto. Una mujer con ese aspecto había intentado abrir una cuenta 2 semanas antes, utilizando documentos que le parecieron ligeramente sospechosos. Él se negó a abrir la cuenta y la mujer se marchó rápidamente. «Bremen», dijo Petra, estudiando el mapa. «Una ciudad portuaria. Puede que esté intentando salir del país». La policía de Bremen aumentó la vigilancia. Y entonces, 4 días después, llegó la llamada que todos esperaban. Una mujer que coincidía con la descripción de Claudia Neumann había sido vista en un pequeño hotel cerca de la estación de tren de Bremen. Usaba el nombre de Eva Schulz y había pagado una semana por adelantado, en efectivo. La operación se planificó cuidadosamente. Petra viajó a Bremen con un equipo táctico. A las 6 de la mañana de un martes, llamaron a la puerta de la habitación 347. Una mujer de cabello oscuro, diferente a las fotos, pero claramente la misma persona. Abrió la puerta en bata, con cara de sueño. Miró a los policías y por un breve instante su rostro mostró puro pánico. Luego, inexplicablemente, sonrió. «Tardaste más de lo que esperaba», dijo Claudia Neumann con calma. «Entren. Supongo que tendré que vestirme antes de irnos». Petra estudió a la mujer con atención. Había algo en ella, una calma, una compostura, que resultaba profundamente inquietante dadas las circunstancias. «Claudia Neumann está arrestada por fraude, bigamia, robo de identidad y...» «Sé por qué me detienen», la interrumpió Claudia, con una voz sorprendentemente educada. «Y no es Claudia, ya no. Ese nombre murió hace mucho tiempo». «Entonces, ¿quién es usted?», preguntó Petra. Claudia sonrió, esa misma sonrisa encantadora que había conquistado a 3 hombres. «Soy quien Siempre lo he necesito sido». ser». Durante el trayecto de vuelta a Múnich, Claudia permaneció en silencio, mirando por la ventana con expresión distante. Pero cuando llegaron a la comisaría, finalmente habló. «Queréis saber por qué, ¿verdad?», dijo, mirando directamente a Petra. «¿Por qué 3 hombres? ¿Por qué las mentiras?». Petra esperó. Claudia se inclinó hacia adelante. «Porque pude, porque me lo pusieron fácil, y porque...» Hizo una pausa. «Porque nadie me cuidó nunca. Así que aprendí a cuidar de mí misma, por cualquier medio necesario». La sala de interrogatorios de la comisaría de Múnich era pequeña y claustrofóbica, con paredes grises y una mesa metálica entre Petra Lehmann y Claudia Neumann. 2 cámaras grababan cada palabra, cada expresión. Claudia parecía extrañamente relajada. Había algo casi teatral en su postura, espalda recta, manos cruzadas elegantemente sobre la mesa, ojos atentos, pero serenos.
Era como si estuviera en una entrevista de trabajo, no enfrentándose a décadas de prisión. Empecemos por el principio, dijo Petra, abriendo una gruesa carpeta. Tu verdadero nombre es Claudia Neumann, nacida en 1982 en Grima, cerca de Leipzig, huérfana a los 6 años. Correcto, respondió Claudia con voz suave. Mis padres murieron en un accidente de coche. Me llevaron al Kinderheim am Stadtrand, un orfanato estatal que parecía más una prisión. Y a los 18 años desapareciste del sistema. Claudia sonrió levemente. Me liberé del sistema. Hay una diferencia. Petra hojeó unos documentos. En 2003, te investigaron por fraude en Berlín. Un hombre llamado Helmut Keller alegó que le estafaste quitándole 25.000 euros. Helmut era patético, dijo Claudia sin dudar. Un hombre de 58 años, solitario, desesperado por recibir atención femenina. Él me ofreció el dinero, yo simplemente lo acepté. Lo engañaste haciéndole creer que lo amabas. Nunca le dije que lo amaba. Él lo asumió. La gente ve lo que quiere ver, detective. Helmut quería una mujer joven y guapa que le hiciera sentir especial de nuevo. Yo se lo proporcioné. Él pagó por ello. Una simple transacción. Petra se inclinó hacia adelante. Y Thomas Engel, Bernd Hoffmann, Matías Soto, también fueron simples transacciones. Por primera vez, algo cambió en la expresión de Claudia. No era exactamente arrepentimiento, sino una pausa, una reflexión. Ellos fueron diferentes, admitió lentamente, más complejos. Helmut y los otros antes fueron prácticas, experimentos, pero Thomas, Bernd, Matías, ellos fueron mi proyecto definitivo. ¿Proyecto?, repitió Petra incrédula. Quería ver si era capaz, explicó Claudia con una calma aterradora. 3 vidas simultáneas, 3 hombres completamente diferentes, en 3 ciudades diferentes, sin que ninguno supiera de la existencia de los otros. Era estimulante, como resolver un rompecabezas imposible todos los días. Arruinaste sus vidas. Les di exactamente lo que querían, replicó Claudia con la voz endurecida por primera vez. Thomas quería una esposa dedicada que admirara su éxito empresarial. Bernd quería estabilidad doméstica y una compañera que no cuestionara sus largas jornadas de trabajo. Matías quería una mujer independiente y misteriosa que no fuera asfixiante. Yo me convertí en todas esas cosas. Mientras les robabas, mientras aseguraba mi futuro, corrigió Claudia, nadie iba a cuidar de mí, detective. La vida me enseñó eso a los 6 años, así que aprendí a cuidar de mí misma. Petra estudió a la mujer que tenía delante. Había algo profundamente perturbador en su falta de remordimiento, en la forma en que racionalizaba cada terrible acción como una autoprotección justificada. ¿Te das cuenta del daño que has causado? Thomas está en terapia. La hija de Bernd está traumatizada. Matías ha perdido la capacidad de confiar en nadie. Claudia miró directamente a los ojos de Petra. Y yo pasé mi infancia en un orfanato donde se descuidaba y maltrataba a los niños. Me colocaron en familias adoptivas que me devolvieron como si fuera un producto defectuoso. Aprendí que nadie te va a salvar en este mundo, que tienes que salvarte a ti misma. Así que eso es lo que hice, destruyendo a otros en el proceso. Sobreviviendo en el proceso, respondió Claudia fríamente. No espero que lo entiendas. Las personas como tú, con sus carreras estables y sus vidas organizadas, nunca entenderán lo que es estar completamente sola desde niña. Hacer lo que sea necesario para no volver a sentir eso nunca más. Petra cerró la carpeta. Irás a la cárcel por mucho tiempo, Claudia. Lo sé, dijo Claudia simplemente, pero valió la pena. Durante unos años tuve 3 casas, 3 familias, 3 vidas. Ya no era la huérfana abandonada.
Era amada, o al menos ellos creían que me amaban. Todo era mentira. Claudia volvió a esbozar esa sonrisa encantadora. Toda identidad es una mentira, detective. Yo solo fui más honesta al respecto que la mayoría. En el tribunal, 3 hombres se enfrentaron a la mujer que destruyó sus vidas y descubrieron que no eran sus únicas víctimas. 989 caracteres. El juicio de Claudia Neumann comenzó en septiembre de 2021 en el Tribunal Regional de Múnich. La sala estaba abarrotada. Periodistas, curiosos y, sobre todo, víctimas. Thomas, Bernd y Matías se sentaron juntos en la primera fila, unidos por una tragedia compartida. La fiscal, la doctora Christine Meyer, una abogada experta de 52 años, presentó un caso devastador. Durante 3 días, detalló meticulosamente los delitos de Claudia. 3 matrimonios fraudulentos, robo sistemático por un valor total de más de 420.000 euros, uso de múltiples identidades falsas y daños psicológicos profundos a las víctimas. Esta no es una historia de un romance que salió mal, argumentó la doctora Meyer ante el jurado. Esta es la historia de una depredadora calculadora que explotó sistemáticamente la vulnerabilidad y la confianza de múltiples hombres a lo largo de los años. No actuó por desesperación o necesidad, sino con premeditación, inteligencia y una completa falta de empatía. Los testigos desfilaron por el tribunal. Klaus Becker, el amigo de Thomas, que le había prestado 35.000 euros, testificó con voz entrecortada sobre cómo Claudia había manipulado su amistad. Los amigos de Bernd contaron historias similares. Los compañeros de Matías describieron cómo Anna había sido encantadora, pero siempre evasiva sobre los detalles personales. Entonces llegó la bomba. Durante el tercer día del juicio, el doctor Meyer llamó a un testigo sorpresa, Eric Busch, un empresario de 48 años de Hamburgo. Subió al estrado con expresión tensa. «Señor Busch», comenzó el doctor Meyer, «¿puede contarnos cuándo conoció a la acusada?» «En 2015», respondió Eric, con voz controlada pero claramente emocionada. Se presentó como María Fischer, dijo que era consultora de TI. Mantuvimos una relación durante 2 años. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Thomas, Bernd y Matías se miraron entre sí atónitos. Durante esos 2 años, continuó el doctor Meyer, ¿cuánto dinero le dio o prestó a María Fischer? Aproximadamente 95.000 euros. Siempre tenía alguna emergencia. Una inversión que había salido mal, tratamiento médico para un familiar. Yo le creía. ¿Y cómo terminó la relación? Eric respiró hondo. Desapareció. Simplemente se esfumó en 2017. No volví a verla hasta que vi su foto en los periódicos sobre este caso. Pero Eric no estaba solo. El doctor Meyer presentó pruebas de al menos otros 4 hombres que habían sido víctimas de Claudia entre 2005 y 2015. Relaciones de diversa duración, que siempre terminaban con ella desapareciendo junto con importantes cantidades de dinero. «Señoras y señores del jurado», dijo el doctor Meyer en su alegato final. «Claudia Neumann no es una mujer desesperada que cometió errores. Es una delincuente profesional que perfeccionó su técnica a lo largo de casi 20 años. ¿Cuántas víctimas más hay que no se han presentado por vergüenza o miedo? ¿A cuántos hombres más ha arruinado? La defensa de Claudia, liderada por el abogado público, Dr. Ralph Brandt, intentó argumentar circunstancias atenuantes. Su infancia traumática en el orfanato, el abandono, la falta de estructura familiar. Los psicólogos testificaron sobre trastornos de personalidad, sobre mecanismos de supervivencia disfuncionales. Pero cuando Claudia finalmente tuvo la oportunidad de hablar, se negó a expresar remordimiento. «Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir», dijo con calma al tribunal. «Nadie en este mundo me ha dado nada,
Todo lo que he conseguido, lo he conseguido con mis propias manos. Si eso me convierte en un monstruo a los ojos de la sociedad, que así sea. Pero prefiero ser un monstruo libre que una víctima impotente. Thomas se levantó del público, temblando. No solo has destruido nuestro dinero, has destruido nuestra capacidad de confiar, de amar, de creer en las personas. Toda mi vida, durante los últimos 5 años, ha sido una mentira. Toda tu vida siempre ha sido una mentira, respondió Claudia, mirándolo directamente a los ojos. Querías creer que habías encontrado a la esposa perfecta sin hacer preguntas difíciles. Eligiste no ver las señales porque te convenía. Todos ustedes lo hicieron. El juez golpeó el martillo, exigiendo orden. Pero las palabras de Claudia resonaron en la sala, una acusación cruel que contenía una incómoda pizca de verdad. Tras 6 horas de deliberación, el jurado regresó con el veredicto. Culpable de todos los cargos. La sentencia se dictaría la semana siguiente. Claudia fue llevada de vuelta a custodia, con el rostro inexpresivo, mientras 3 hombres lloraban en silencio entre el público, no solo por la traición, sino por la devastadora constatación de que tal vez nunca se recuperarían por completo. La sentencia trajo justicia, pero no trajo curación, y el descubrimiento final demostró que algunos secretos nunca mueren. Lupin 998 caracteres. Claudia Neumann fue condenada a 12 años de prisión por múltiples fraudes, bigamia, robo de identidad y delitos financieros. La sentencia se dictó en una fría tarde de octubre de 2021, exactamente un año después de su desaparición. Este tribunal reconoce su infancia traumática, declaró el juez, pero rechaza por completo la idea de que eso justifique 2 décadas de depredación sistemática. Usted tomó decisiones conscientes repetidamente, destruyendo vidas sin remordimiento. Esta sentencia refleja la gravedad de estos delitos. Claudia aceptó el veredicto sin expresión alguna y fue esposada fuera de la sala del tribunal. Pero antes de salir, miró por última vez a Thomas, Bernd y Matías, y algo parecido a la tristeza, o tal vez a la lástima, cruzó brevemente su rostro. Los años siguientes fueron de difícil reconstrucción para las 3 víctimas principales. Thomas Engel vendió su casa en Múnich. Ya no podía estar en un lugar con tantos recuerdos falsos. Se mudó a Berlín, reinició su empresa de consultoría y comenzó una terapia intensiva. Tenía que volver a aprender a confiar, diría más tarde. No solo en los demás, sino en mí mismo, en mi propio juicio. Bernd Hoffmann se enfrentó a consecuencias familiares devastadoras. Su hija Sophie tardó 2 años en perdonarle por no haberse dado cuenta. Una culpa injusta, pero real. Bernd acabó volviendo a salir con alguien, pero cada nueva relación traía consigo las sombras del pasado. Matías Otto fue quizás el más afectado. Se volvió solitario y evitó por completo las relaciones. ¿Cómo se puede volver a confiar en alguien después de eso?, preguntó en una entrevista años después. ¿Cómo se sabe que lo que dice alguien es verdad? Pero la historia no terminó con el encarcelamiento de Claudia. En abril de 2025, casi 5 años después de su detención inicial, Petra Lehmann recibió una carta inesperada. Era de Claudia, desde la prisión de mujeres de Eichach. La carta era sorprendentemente breve. Detective Lehmann, hay algo que nunca descubrieron, algo importante. En Friburgo hay un apartamento alquilado a nombre de Lisa Schneider. El alquiler está pagado hasta finales de año. Documento 237B en la Sparkasse Freiburg. Les interesará ver lo que hay allí. No lo hago por redención, no creo en eso. Pero algunas verdades merecen ser conocidas. CN. Petra viajó inmediatamente a Friburgo con un equipo.
En el apartamento indicado encontraron algo completamente inesperado. Una habitación infantil completamente equipada, con juguetes, ropa, fotos en la pared. Fotos de Claudia con un niño de aproximadamente 8 años. Dios mío, susurró Petra. Tenía un hijo. La investigación reveló que Claudia había dado a luz en 2013, en una clínica privada de Friburgo, bajo otro nombre falso. El niño, Leon, había sido criado por ella durante los años en que mantenía sus 3 vidas paralelas. Lo dejaba con niñeras durante sus rotaciones entre maridos, ninguno de los cuales sabía de su existencia. Cuando Claudia desapareció en 2020, Leon quedó al cuidado de una niñera de confianza a la que había pagado por adelantado 6 meses. Cuando se acabó el dinero, la mujer entregó al niño a las autoridades de Friburgo, alegando que la madre había abandonado al niño. Leon fue acogido en un hogar de acogida. ¿Por qué nos lo ha contado ahora?, preguntó Petra durante una visita a la cárcel. Claudia miró por la ventana de su celda. Porque está cumpliendo 9 años, la edad que yo tenía cuando me di cuenta de que nadie vendría a salvarme. No quiero que él sienta eso. Se merece saber que alguien pensó en él. Lo abandonaste, dijo Petra con frialdad. Le di una oportunidad que yo nunca tuve, respondió Claudia. Una familia adoptiva que realmente lo quiere, no un orfanato, no negligencia, una vida real. Era lo único bueno que podía hacer por él. Petra descubrió que Leon había sido adoptado por una pareja en Stuttgart, irónicamente, la misma ciudad donde vivía Matías. El niño estaba bien, iba al colegio y no sabía nada sobre la verdadera identidad de su madre biológica. Thomas, cuando se le informó de la existencia de Leon, se quedó en silencio durante mucho tiempo. Ella tuvo un hijo todo este tiempo, durante nuestro matrimonio, y yo nunca lo supe. ¿Quién es el padre? Se realizaron pruebas de ADN. Los resultados mostraron que ninguno de los 3 maridos era el padre biológico. El padre de Leon sigue siendo desconocido hasta el día de hoy, posiblemente otro hombre de la vida secreta de Claudia, o alguien que ella nunca reveló. Hoy, en 2025, Claudia Neumann sigue cumpliendo su condena. Tomás ha reconstruido su vida y tiene una relación sana, aunque admite que la sombra de la traición nunca desaparece por completo. Bernd se ha reconciliado con Sophie y ha encontrado una paz relativa. Matías sigue luchando, pero acude a terapia semanalmente. Y Leon crece feliz con su familia adoptiva, sin saber que su madre biológica fue una de las criminales más complejas de la historia criminal moderna alemana, una mujer que vivió tantas vidas que olvidó quién era realmente, o si alguna vez lo supo. Al final, reflexiona Petra, Claudia tenía razón en una cosa. Todos usamos máscaras. La diferencia es que la mayoría de nosotros solo usamos una.